en los reloj de Dios, en esos programas que dan los domingos, que hablaba, ¿verdad? Les preguntaba que si las hambres que hay ahorita en las distintas partes del mundo son señales del fin. Y sí, así lo dice la Biblia, pero también decía que todo el tiempo, en diferentes tiempos de la historia ha habido hambre. Amén. Y en la Biblia encontramos ejemplos. Cuando Elías, ¿verdad? Cómo Dios lo sustentó. Cuando fue a visitar a una viuda en Primera de Reyes capítulo 17, ahí Dios suplió esa necesidad que tenían. Amén. Entonces, hermanos, y no solamente hablando de hambre, ¿verdad? Sino de cualquier necesidad, siempre Dios nos escucha en el día que estamos en aprieto, en el día que estamos en conflicto. Siempre Dios, hermanos, está a favor de nosotros para suplir nuestras necesidades, para ayudarnos. Y tenemos un ejemplo más, ¿verdad? De Mardoqueo en el libro de Esther, capítulo 4. Ahí nos habla de este hombre, ¿verdad? Que era del pueblo de Israel, era un judío, que fueron llevados a un lugar, ¿verdad? Como cautivos. Entonces, había un decreto que los iban a exterminar a los judíos, los iban a matar y todo eso, ¿verdad? Entonces, Mardoqueo, ¿verdad? Expuso esto ante Esther, su sobrina, que estaba en el palacio del rey, se puso en ayuno, ¿verdad? Muchas cosas, era conflicto para ellos, era algo, ¿verdad? Grande para ellos esa situación, y cómo Dios respondió, amén. En medio de ese conflicto Dios le respondió, pero pues seguramente, ¿verdad? Mardoqueo, por ser del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, era un hombre que tenía temor de Dios, amén, que ofrendaba a Dios su tiempo, su vida, también de las bendiciones que Dios le daba. Y vemos que Dios le respondió en medio de esos conflictos, en medio de esos aprietos, Dios estuvo con él. Entonces, hermanos, esta palabra también es para nosotros, amén. A veces nos encontramos en aprietos, en conflictos, no solamente económicos, sino familiar, matrimonial, ¿verdad? De enfermedades. Y ahí, hermanos, tenemos esa bendición de poder clamar a Dios para que Él nos ayude. Amén, para que Él nos sustente, nos fortalezca y también pues supla nuestras necesidades. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, hermanos, porque Él siempre nos escucha y está pendiente de nosotros. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Dios, porque podemos reunirnos, Padre, una vez más para adorarte y para bendecirte. Y ahora, Dios mío, a través de las ofrendas, los diezmos, lo que a ti te pertenece, Señor, ayúdanos para que podamos ser una ofrenda para ti, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra vida misma, Señor, podamos estar dispuestos siempre a ofrendarte nuestro tiempo también, primeramente a ti, Señor. Bendito es tu nombre para que tú recibas con agrado todo lo que te damos, Señor, y confiamos y te damos gracias que en cualquier momento, en cualquier situación de problema, de enfermedades, de necesidades, de escasez, de problemas familiares, Señor, tú estás allí para ayudarnos, para escucharnos y para librarnos de cualquier conflicto, de cualquier problema, Señor. Gracias por tus bendiciones. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Derrama de tu vino, Señor, derrama de tu gloria en mí.
Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor aquí desde Cunduacán, Tabasco, la iglesia Ministerio Viva la Familia. Es una bendición. Amén. Y pues queremos ver si, a ver cómo está el asunto aquí. Por aquí está. No, ¿sí? Ok. Vamos a orar, hermanos, y vamos primero a presentarle al Señor nuestras vidas. Y el tema que vamos a comenzar hoy es el tema de escenarios del fin. No, la palabra finales no son juntas, ¿verdad? Sino diríamos del fin. Sino, no del delfín, pues, sino del fin. Del fin del tiempo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Esta mañana, Señor, gracias. Es una bendición poder servirte. Es una bendición poder hacer, Señor, esto. Lo hacemos con todo nuestro corazón. Y aún más allá de lo que nos pide, Señor, queremos hacer. Por favor, danos esa gracia, danos esa fortaleza, danos esa inteligencia, Señor, que requerimos de parte tuya para poder hablar, compartir tu palabra, Señor, y ministrarla de acuerdo a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hoy el tema, hermanos, que vamos a estar tocando, a ver si, no sé cómo está aquí, es un tema que le hemos titulado los escenarios o escenarios del fin, pero quisiera que nos introdujéramos con un tema, con un video que el apóstol Sergio comparte por YouTube los domingos a las 10 de la noche. Y quiero pedirle que ponga atención, ¿verdad?, a este video. Amén. ¿Le bajaste el volumen? A ver. Ok, ahí estaba todo al 100. ¿No? Bueno, ahí checan. Ok, vamos a ver. Periodista, y hoy junto a ustedes voy a revisar algunas noticias que están dando la vuelta al mundo, catástrofes naturales que ponen en alerta a las autoridades de cada país, pero sobre todo también ponen en alerta a los cristianos, y es que esto ya había sido dicho en la Biblia. Hoy vamos a revisar de qué manera. Antes les muestro 7 escenarios que la Biblia describe como importantes y que podemos analizar juntos. Vamos a la pantalla. Empecemos con el escenario Babilonia, Israel, mundo, tierra, cosmos, iglesia y familia. Todo esto tiene una verdadera traducción. ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado y qué es lo que está ocurriendo hoy? ¿Y de qué manera eso se concatena? Vamos a revisarlo. Para empezar, iniciemos con las noticias. Esto es parte de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Incendios en Europa. La multiplicación de las olas de calor en Europa es consecuencia directa del calentamiento global, apuntan los científicos. La emisión de gas de efecto invernadero incrementan la potencia y duración y reiteración de dichas olas, informó AFP. Esto ha desatado incendios forestales como el de Brandenburgo, cerca de Berlín, en Alemania. También en España, informó el diario El País, en el mes de junio se desataron numerosos incendios. Algunos se han logrado estabilizar en pocos días, pero en lugares como Cataluña, Zamora, Teruel, Noraspe, etc., el calor extremo, que supera los 40 grados centígrados, disparó el riesgo, devorando más de 25.000 hectáreas. RTVE enfatizó que fuerzas aéreas, terrestres, bomberos y militares lucharon incansablemente por sofocar las llamas, pero los expertos dicen
que es la primera vez en décadas que todos estos incendios arden simultáneamente por todo el país. Las personas que viven en zonas aledañas fueron evacuadas y las carreteras permanecían cerradas por seguridad. Portugal. Varios incendios han arrasado la región central y norte de Portugal, por lo que se ha declarado estado de emergencia durante varios días. Francia. 2 incendios en Burdeos han puesto en peligro a miles de personas. Italia. Un gran trozo de glaciar en los Alpes italianos se desprendió en medio de las temperaturas récord, provocando una avalancha de nieve, hielo y roca que alcanzó a 6 víctimas mortales. Sequías. Mientras Europa sigue calentándose con temperaturas que podrían llegar a 45 grados, Portugal, Italia, Alemania, además, viven crisis hídricas. América. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Panamá, Ecuador y Colombia se enfrentan a escasez de agua. Este año, en Monterrey se registró la mayor sequía en 30 años, afectando a sus 5 millones de habitantes. Las escasas lluvias, olas de calor y la sobreexplotación del agua por parte de la industria son los responsables. En Norteamérica se registra la peor sequía en 1200 años. El lago Mead, que suministra agua a 40 millones de personas en el sur de Estados Unidos, se está secando. Los agricultores han tenido que recortar hectáreas de siembras y se ha reportado la muerte de más de 2000 reses en Kansas debido a las altas temperaturas. La producción de energía eléctrica también está en riesgo. Bien, estos escenarios parecen marcar el... Bien, mis hermanos, este es un programa que nuestro apóstol Sergio Enríquez comparte por el, ¿cómo se llama? Por el YouTube. Así que mirándolo estos días y estuve pues con la idea de compartirles este video y otros que en la semana vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor. Entonces, de esto que acabamos de ver, nos habla de los escenarios del fin. Amén. De manera que vamos a estar hablando, hermanos, de esto. Ya en algún momento lo hemos compartido con ustedes. Y entonces viene la pregunta, ¿qué es un escenario? ¿Qué es un escenario? Y creo yo que un escenario es solamente, ¿verdad?, de investigar un poquito y de ver un diccionario, pero es donde tiene lugar o donde se desarrolla un suceso. Ese es un escenario. Es un lugar o es donde se desarrolla un suceso. Y también es el conjunto de circunstancias que rodean un acontecimiento. Entonces, eso es un escenario. Entonces, lo que vamos a estar hablando, hermanos, es en 7 lugares en los que se desarrolla los sucesos del fin. ¿Sí? ¿De qué fin? Porque hay varios tipos de fin. Viene el buen fin. Ese es noviembre. Pero está el fin del mundo, está el fin del siglo, que está el fin, ¿verdad?, del periodo de la iglesia. Pero vamos a hablar del fin, hermanos, en cuanto al periodo de la iglesia, ¿sí? Y entonces vamos a hablar también del conjunto de circunstancias que rodean, pues, este acontecimiento. Los podemos ver a través de la palabra profética más segura. Lo importante, hermanos, es que nosotros podamos entender la palabra de Dios y podamos ver los 7, porque son 7 escenarios. Hace tiempo pensábamos que solamente había un solo escenario, que era, incluso en el reloj de Dios, solamente era Israel, ¿verdad? Cuando alguien hablaba de la escatología o del fin del siglo o del fin de la era de la iglesia, hermanos, solamente nos dirigíamos o nos enfocábamos a Israel.
Y alguien decía, Israel es el reloj de Dios. Pero no, con el paso del tiempo vamos viendo que en la Biblia hay otros escenarios, no solamente el escenario Israel, y de esos 7 escenarios vamos a estar hablando. El primero es Israel. Amén. Eso usted lo tiene en su WhatsApp, en el grupo. Israel no es el reloj de Dios, sino Israel es una de las manecillas del reloj de Dios. También está Babilonia, que es la madre de la confusión, es la madre de las mezclas, es la madre de las rameras también, dice la Biblia, y la madre de las abominaciones de la tierra. Entonces, Babilonia se presenta por lo menos en 7 ámbitos. Eso no lo tengo aquí, pero está la Babilonia ancestral, que esos son temas que todavía no hemos llegado ahí en el discipulado. Por ejemplo, está Babilonia histórica, la Babilonia geográfica, la Babilonia religiosa, la Babilonia política, la Babilonia económica y la Babilonia bélica. 7 ámbitos de Babilonia, y eso se mueve en el mundo espiritualmente, pero está encargada de manos de provocar caos también. Y está número 3 dentro de los 7 escenarios. El tercero es la iglesia, hermano. La iglesia es también una manecilla dentro del reloj de Dios, y todo lo que acontece se refiere a todo lo que acontece en el ambiente religioso a nivel mundial, ¿sí? La iglesia se refiere al cristianismo o a todo lo que tiene que ver con religión, ¿ok? De manera que aquí entra lo que acontece en la iglesia imperial romana, lo que acontece en la iglesia cristiana, y cuando se habla de la iglesia cristiana, hermanos, se está hablando no solamente pues de la iglesia pentecostés o de la iglesia de Cristo, se está hablando de todas las iglesias que se dicen cristianas, ¿ok? Y entonces, número 4 es la tierra, y esto tiene que ver, hermanos, con los acontecimientos que afectan al planeta Tierra. Menciónenme alguno, por favor. Los incendios que acabamos de ver ahorita, terremotos, inundaciones, sequías, ¿ok? ¿Mande? Hambre, terremoto ya dijimos, y ya en el cosmos, número 5, el cosmos, hermanos, son los eventos relacionados con las señales en el cielo y en la astronomía. Todo lo que tenga que ver, hermanos, con las señales en los cielos o en el cielo y la astronomía, no astrología, sino astronomía, tiene que ver con el escenario cosmos. El mundo, hermanos, ese es otro escenario. Pero si ya hablamos de tierra acá, pero acá cuando se habla del mundo no es lo mismo. ¿Sí? Los acontecimientos que afectan al planeta Tierra es una cosa. Y lo que tiene que ver con los acontecimientos en el sistema mundial, en el sistema, ¿sí? El sistema, eso es otra cosa diferente que el planeta, ¿sí? El sistema a nivel tierra. Y tenemos el último, hermanos, que es la familia. Ese es el séptimo escenario del fin. Eso es todo lo que acontece en el ámbito familiar. Algunos vamos a tocar, pero yo sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a entender cosas que no se están hablando aquí, pero que el Señor le va a decir, esto es lo que se refería el pastor la otra vez que nos habló de los 7 escenarios del fin. Pero ya usted va a tener un panorama, ¿verdad?, acerca de los 7 escenarios del fin. ¿Cuáles son? ¿Qué necesitamos para conocer los 7 escenarios del tiempo del fin? Esto lo voy a ver un poquito rápido porque ya lo hemos platicado en otras ocasiones,
Este es dice el apóstol, usa la palabra refresh. Es refrescar este tema para que no se nos olvide, hermanos. ¿Sí? Bueno, entonces, para conocer los 7 escenarios del tiempo del fin, necesitamos la unción de Isacar, los 5 ministerios, calcular y observar las señales. Hermanos, hay gente que dice, no, eso no se debe hacer. Como dijo Naela, no se debe hacer. Pero la verdad es que nosotros debemos calcular y observar las señales para saber, ¿verdad?, en qué tiempo estamos. Y eso lo vamos a estar viendo. También debemos creer y escudriñar la palabra. Alguien puede creer en la palabra. Puede ser que la estudie por sí mismo, pero también debe conocerla. Y para conocerla necesitamos de los 5 ministerios. Amén. También necesitamos discernimiento espiritual. Estas 5 cosas debemos pedírselas al Señor. Debemos pedirle al Señor que nos dé la unción de su Espíritu Santo para conocer los tiempos en que estamos viviendo, como la conocían los hijos de Isacar. Debemos pedir al Señor, hermanos, también que estemos bajo la cobertura de los 5 ministerios. Que tengamos cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral para que podamos entender, hermanos, los escenarios o el tiempo que estamos viviendo. También tenemos que calcular, eso ya lo comenté, ¿verdad? Bueno, entonces necesitamos la unción de Isacar. ¿Y dónde lo dice la Biblia y a qué se refiere? Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, mis hermanos. Nos dice la palabra del Señor en la Biblia Las Américas, de los hijos de Isacar. Miren, ahí están los hijos de Isacar. ¿Qué capacidad habían desarrollado los hijos de Isacar, hermanos? Bueno, dice que ellos eran expertos en discernir los tiempos. Habían desarrollado una expertise en discernimiento de los tiempos. Mucha gente vive así, mire, ciegos, pensando que el tiempo es igual, que no pasa nada en el mundo. Pero nosotros como iglesia tenemos que abrir nuestros ojos y pedirle al Señor que nos dé el expertise, que nos dé la capacidad de desarrollar, hermanos, un discernimiento, ¿verdad? ¿Qué es discernimiento? Saber diferenciar los tiempos que estamos viviendo, entender los tiempos que estamos viviendo. Pero dice que estos hijos de Isacar tenían conocimiento no solamente, hermanos, de los tiempos, sino también de lo que Israel debía hacer. Porque no se trata de saber, ¿verdad? Hay gente que dice, sí, es cierto, estamos viviendo en los tiempos finales, es cierto, pero no viene a la iglesia. Es cierto, ya el Señor viene, pero no se arrepiente, ¿verdad? Hay gente que así habla. No busca la manera, pues, de sujetarse a un ministerio, a un pastor. Entonces no saben, no tienen la unción de los hijos de Isacar. Necesitamos discernir los tiempos y saber, hermanos, o conocer qué es lo que debemos hacer. Dice que sus jefes eran 200. Es decir, que ellos también habían desarrollado, hermanos, esa capacidad de liderazgo. Un liderazgo poderoso. Yo quisiera tener ese liderazgo, hermanos, porque fíjense que a 10 o a 15 que tenemos, si yo les doy una orden, no la obedecen. Si yo les doy una instrucción, no hacen más allá. Decía mi yerno esta semana, dice, fíjate que le estaba diciendo a mi hija, mañana voy a ir, dice, voy a poner costales y voy a arreglar la entrada hacia la iglesia, dice, no sé si a la iglesia o a su casa, pero la cosa es que creo que era para la iglesia. Y dice, yo sé que nadie me ha dicho que yo lo haga, dice, pero yo soy salamero, dice, yo lo voy a hacer. Y le digo, no eres salamero, eres ese tipo de siervo que dice la Biblia. Dice el siervo, soy siervo inútil, porque lo que me mandaron a hacer, eso fue lo que hice.
Y necesitamos siervos útiles, no inútiles, que hagan más allá, de lo que se les pide hacer. ¿Me entienden? Sí me explica. Entonces, eso es importante, ¿no? Y entonces me llamó la atención y yo dije, Señor, dame muchos de esos, ¿verdad? Porque aquí dice que esos hijos de Isaacar eran jefes, y eran jefes de 200. Y yo quisiera ser un buen líder, no solamente un líder, diría mi hijo en un mensaje que predicó ayer, no solamente un líder en lo personal, en lo familiar, sino un líder en la congregación. Que otros digan, sí, pastor, usted es mi pastor y yo me sujeto a usted. Bueno, entonces dice luego, y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Qué tremendo, ¿ah? Esas personas, hijos de Isaacar, aprendieron a sujetarse, porque no hay líderes si no hay quien se quiera sujetar a él. Eso es lo tremendo, ¿verdad? No puedo decir yo soy un líder si no hay nadie que me sigue, si no hay nadie que obedece, pero ni la familia, diría alguien por ahí, ¿verdad? Entonces necesitamos la unción de Isaacar, hermano, ¿verdad? Porque todos estos puntos, no ese es el tema, pero ya me quedé un poquito ahí. Entonces tenemos que desarrollar el expertise en discernir los tiempos, en conocer lo que debemos hacer, en aprender o desarrollar un liderazgo poderoso, y también, hermanos, a aprender a sujetarnos a las autoridades o a reconocer las autoridades que Dios ha puesto, porque la autoridad no se impone, ¿verdad? No puedo obligar, por ejemplo, un hombre no puede obligar a su esposa a obedecerle, no puede, aunque le grite, no puede. Un pastor menos puede obligar a su iglesia, o a la iglesia, no a su iglesia, sino a la congregación, a obedecer, sino que la iglesia tiene que reconocer el ministerio de pastor. Bueno, luego, ¿qué otra cosa necesitamos para que podamos discernir los tiempos que vivimos? Necesitamos de los 5 ministerios, hermano. Los escribas del Antiguo Testamento eran prototipos de los maestros del Nuevo Testamento. Y fíjense, hermanos, que una de las funciones de los escribas era calcular las herencias, los años y muchas otras cosas. Ellos hacían cálculos. Los escribas del Nuevo Testamento son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y son los que están encargados de enseñar y de capacitar a la iglesia del Señor. Por eso aquí en Efesios 4:11 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, los ministros estamos para capacitar a los santos. ¿Para qué? Para que hagan la obra del ministerio. Pero ¿y el pastor? Pues sí, ese es el trabajo del pastor, capacitar a los santos para que desarrollen la obra del ministerio. Es decir, que usted llega a la iglesia para aprender, para que pueda hacer algo para el Señor. Amén. De acuerdo a los dones que el Señor puso en su vida. Entonces, también necesitamos calcular y observar las señales, hermano. Calcular es atribuir a algo un valor aproximado. Fíjese bien, es atribuir a algo un valor aproximado. Entonces, nosotros tenemos que calcular el tiempo en que vivimos y los tiempos del fin. Algunos se basan en el texto que el Señor dijo, que dijo el Señor, el día y la hora nadie la sabe, solamente el Padre en su sola potestad. Pero el Señor mire, cuando leemos un texto debemos saber el contexto, y el contexto de ese texto
cuando el Señor dijo que la hora y el día nadie la sabe, ni aun el Hijo del Hombre, Él estaba hablando, hermanos, desde el contexto de hombre. Era el Jesús ungido, no era el Jesús glorificado. ¿Me entienden? Como Jesús ungido no conocía, no sabía, pero ahora Él está a la diestra del Padre y está glorificado. Él es Dios. Pregunto, ¿Jesucristo siendo Dios sabe o no sabe cuándo va a ser la hora y el día en que va a venir? Como Dios sí lo sabe, si no, no sería Dios, ¿verdad? Imagínense un Dios que no sabe. Entonces ese texto había que interpretarlo de acuerdo a su contexto. Entonces calcular no está vetado, no es pecado. Calcular dice que también es cuando dedica mucho tiempo una persona y esfuerzo para considerar una situación y así tomar una decisión premeditada, que ya la meditó, ya la investigó, ya, hermanos, estudió acerca de ello. Y dentro de los sinónimos de calcular, hermanos, está computar, contar, meditar, prever, evaluar, creer, deducir, conjeturar. Fíjese, premeditar, suponer y reflexionar. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos calcular, hermanos, no es los años del apóstol, ¿verdad? ¿Cuántos años tendrá el apóstol? Que no dice su edad. Pero sino calcular el tiempo del inminente regreso del Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a venir por su iglesia? Por su novia. Sin que pongamos una fecha. ¿Me explico? Nosotros debemos calcular sin poner una fecha específica de su retorno. Debemos discernir, debemos estudiar las señales que nos van marcando cuán cerca se encuentra el tiempo de su venida. Como ya dijimos, el Señor no fechó con números. Alguien dijo que el 26 de septiembre del 2022 iba a venir el Señor. Dijo el apóstol, otra raya más para el tigre, ¿no? Porque ahí fallaron otra vez. Hace tiempo los adventistas también pusieron una fecha de que el Señor venía. Luego quisieron arreglar el asunto y diciendo que no, sí vino, pero vino de una manera espiritual y pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí inventaron, ¿verdad?, cómo salir del rollo. Ahora, entonces, hermanos, el Señor no fechó con números, pero sí fechó con eventos. ¿Cómo con eventos? Cuando vean estas cosas, así dijo, cuando vean estos eventos, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Así dijo el Señor. De la higuera aprended, dijo, cuando ya sus ramas están tiernas, que el tiempo se está acercando. Entonces, hermanos, sin embargo, no debemos creer todas las noticias que nos dan en América. Tenemos que observar las noticias, sí, pero ya no nos podemos, ¿cómo decirlo?, confiar de TV Azteca, de Televisa. Ya no nos podemos confiar de cualquier noticia, porque las noticias que nos dan aquí, por ejemplo, fíjate que es cierto eso. Por ejemplo, en la guerra ya entre Rusia y Ucrania, acá ponen que el malo es Putin, que ese es el malo, pero a lo mejor no, a lo mejor el malo es Estados Unidos, o a lo mejor, ¿verdad?, Ucrania está siendo usada por Estados Unidos. Las noticias están siendo tergiversadas, hermano. A nosotros, mire, cuando nos llegan las noticias,
ya nos llegan maquilladas. ¿Sí me explico? Recordemos una cosa, y esta es una frase que el apóstol Otoniel Ríos Paredes decía: en una guerra el primer muerto es la verdad. Cuando hay guerra, ambos bandos van a decir sus propias noticias. Si nos vamos a Rusia, allá van a decir que Rusia es el bueno, que Rusia no fue el que inició la guerra, que tuvieron que entrar a Ucrania por ciertos detalles. Y si vamos a Estados Unidos, acá tienen otra versión. ¿Me entiendes? Entonces no podemos nosotros calcular en base a las noticias que dan en la televisión. Tenemos que investigar entonces. Gracias a Dios tenemos el internet, ¿verdad? Y también en internet debemos tener cuidado de qué fuentes de noticias investigamos. No sé si hasta aquí me estoy explicando. Todavía no hemos entrado ni a los 7 escenarios y ya llevo media hora, no, 20 minutos. Mateo 16:2 dice: Jesús respondió: al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. O sea que la gente siempre ha tenido eso, ¿verdad? Hace unos días en el salón, un niño me dice: maestro, hoy va a haber mucho sol, porque había neblina en la calle y en la escuela. Y le digo: ¿y por qué lo sabes? Porque hay mucha neblina. Ese le escuchó, ¿verdad? De su papá o de su mamá o de sus abuelos. Y muchos así decimos. A veces no es así. A veces no es cierto. Pero algunos sí se aferran. No, sí que sí. No, a veces sí. Ya he puesto atención a eso y digo: dicen que hoy va a haber mucho sol. ¿Qué, hermano? Sí sale el sol, pero al rato llueve. O sea, no es que así tiene que ser. Pero dice Mateo 16:3: y por la mañana, con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes pues conocen e interpretan los aspectos del cielo y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. O sea, el Señor le dio al ser humano la capacidad, hermanos, para poder entender los tiempos. Nos dio inteligencia, nos dio entendimiento y también nos dio la capacidad de orar y de pedirle a Dios: Señor, enséñame, dame entendimiento, dame discernimiento. Amén. Sabiduría. Dame comprensión para entender la palabra. Entonces, Apocalipsis capítulo 13, verso 18, hermanos, dice: el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Pero dice: el que sea inteligente. Y ser inteligente no se refiere a que, porque hay mucha gente muy inteligente en lo secular, pero se refiere al que es inteligente va a pedirle a Dios: Señor, porque al principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mire cómo dice la Biblia al día: en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Pero a donde yo quiero que se centre es que dice: el que sea inteligente, el que sea sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pedirle al Señor, hermano: Señor, enséñanos acerca de esto. Entonces, a través de la Escritura, hermanos, y la revelación del Espíritu Santo, podemos entender el tiempo de su venida. Podemos entenderlo. Si observamos, hermanos, las señales que Jesucristo nos dejó y las que la Escritura entera establece, entonces podemos calcular, podemos, hermanos, contar, podemos evaluar, podemos deducir, podemos suponer. No es que exacto, ¿verdad? Pero sí tenemos tenemos la capacidad de parte del Señor. Necesitamos conocer, crecer y escudriñar la palabra. Necesitamos conocer, creer, también crecer, ¿verdad?
y escudriñar la palabra. Mire, como dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia de parte del Señor. Proverbio 25:2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Por ejemplo, su venida está encubierta. Pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Quiénes son los reyes? ¿Perdón? Nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, como reyes y sacerdotes, nos toca a nosotros, hermanos, escudriñar las escrituras para conocer, porque allí en las escrituras está el tiempo de su venida. Nos dejó no una fecha con números, pero nos dejó fechado con acontecimientos. Amén. Cuando los discípulos le preguntaron, le dijeron, Señor, ¿cuándo será esto? ¿Y cuándo será el fin del siglo? ¿Y cuándo será el tiempo de tu venida? Y le dijo, pues cuídense porque va a haber mucho engaño. Y la verdad, hermano, ahorita hay mucho engaño. Ya no nos podemos confiar ni de los periódicos, de las revistas, de los noticieros. Hay muchas mentiras. Pero dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces, aquí, hermanos, entonces dice que las cosas reveladas son para nosotros. Entonces, todo lo que está en la Biblia, nosotros debemos investigar. Y no sé si me pasé, pero estaba pensando en un texto que ahorita lo vamos a tener que... Sí, es más adelante. 1 Corintios 2:9, mire cómo dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, hermanos, el Señor dice que para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, que nadie jamás pudo escuchar ni imaginar. O sea, el Señor nos dejó pues en su palabra cosas que otros no pueden ver. Pero no es porque seamos súper inteligentes, es porque al Señor le plugo, o le plugo, ¿cómo se dice? No, plació no es la palabra. Pero le dio la gana, pues. Entonces, hermanos, pero Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Amén. Necesitamos discernimiento espiritual, hermano. Por eso, mire, es importante, hermano, porque en el tiempo que estamos viviendo y en otros tiempos anteriores, en el pasado, muchos han fechado la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y han fallado. Lamentablemente, ¿verdad? Muchos por ignorancia han sido arrastrados por esos errores, cayendo en fanatismo religioso, incluso llegando, hermanos, en algunos casos extremos, a causar la muerte de muchas personas. Hubo un hombre que le dijo a miles de sus seguidores que vendieran sus pertenencias y que iban a comprar un terreno lejos de la sociedad y que allá iban a vivir todos en una comunidad. Y allá en aquel lugar, hermanos, los envenenó a todos. Y se envenenó él, estaba loco. Por eso pues tenemos nosotros que estudiar la palabra. Por eso nosotros tenemos que leerla, discernir. Yo respeto mucho al apóstol Sergio. Y lo que voy a decir no lo voy a decir por irreverente, sino lo respeto, pues, es mi pastor. Pero todo lo que enseña lo voy y lo investigo, lo estudio y digo, a ver esto.
Porque si nada más copio y pego, ¿no? Entonces no lo estoy investigando, no me consta. Tengo que investigar. Entonces, dijimos que hay 7 escenarios. Vamos a entrar entonces al primero de los escenarios, y es el escenario Israel. Israel, ya dijimos, ¿verdad? No es el reloj de Dios, pero sí es una de las manecillas del reloj de Dios, al cual tenemos que ponerle mucha atención. ¿Qué está pasando, hermanos, allí en el escenario Israel, que es el que vamos a hablar en esta hora? Número 1, pues, quiere decir, hermanos, que son 7. Mañana debo hablar 3 y el martes debo enfocar 3. ¿Sí? Entonces, el escenario Israel, Zacarías capítulo 12, verso 3 dice: y sucederá aquel día. Cuando la Biblia dice aquí aquel día, hace alusión al tiempo final, ¿sí? A los días del fin. Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Está hablando de Israel, está hablando de la capital, que es Jerusalén. Dice: todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Aquí en este texto está hablando, hermanos, del pueblo de Israel. Israel entonces es un escenario. Amén. Veamos entonces algunos puntos que vamos a ver acerca del escenario Israel, y que yo le envié, ¿verdad?, ese esquema a ustedes. El escenario Israel. Israel ha perdido 19 siglos. Porque, hermanos, no aceptó a Cristo. No aceptó al Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces son 19 siglos que Israel ha perdido. Porque ellos siguen negando, bueno, como nación. Porque sí hay judíos que se han convertido al cristianismo. Amén. Sí hay cristianos judíos. Pero la nación completa no se ha convertido a Jesucristo. De manera que han perdido todo ese tiempo. En ese escenario Israel, hermanos, vamos a hablar de la fundación del Estado de Israel. ¿Sí? Israel, hermanos, en este tiempo, al menos en una de las noticias que veía del 5 de agosto de este año, dice que habían bombardeos israelíes que causaron muertos y heridos en la franja de Gaza, en ese pleito que tienen, hermanos, con los filisteos. Entonces, mire, también en cuanto al escenario Israel, vamos a hablar acerca de la conquista de Jerusalén, del Aliyá, que es el fin de la diáspora, y ahorita vamos a explicar eso, el templo del tercer milenio y las guerras del Oriente Medio. Que, hermano, esta guerra de Rusia contra Ucrania, no crea que no va a afectar en ninguna forma a Israel. Entonces vamos a ir viendo, hermanos. Vamos a ver el primero. Ya los 19 siglos no lo vamos a tocar, pero la fundación del Estado de Israel en 1948. Mire que en 1948, hermanos, en la historia se cuenta o se dice que Israel fue nombrado o fue reconocido como un país. Israel no era nación, no era país. Perdió porque después de que fueron llevados en cautiverio, hermanos, ellos vinieron a ser colonias de Babilonia, colonias de Roma, pero en 1948 Israel fue declarado por la ONU como una nación.
Isaías 66:8 dice, fíjese, en un solo día, investígame la fecha, hija, para ver si qué fecha exactamente fue la fundación del Estado de Israel. Fue en el 1948. Isaías 66:8 en la Biblia, lenguaje sencillo, dice, ¿quién ha oído algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? Una nación no nace en un solo día. Hermano, esto que estamos leyendo lo dijo cientos de años antes Isaías. 14 de mayo de 1948. 14 de mayo de 1948 nace Israel como nación. Y dice Isaías muchos años atrás, profetizándolo, una nación no nace un solo día, un pueblo no surge de repente. En cambio, la ciudad de Jerusalén sí nació en un día. ¿El qué? El 14 de mayo de 1948. Ese día. En un solo día. No sé si estamos explicando, viendo bien esto. Mateo 24:2, hermanos. Respondiendo él, les dijo, fíjense este texto, ¿veis todo esto? Le dijo el Señor. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí habla de la conquista de Jerusalén, que se cumplió, hermanos. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito sitió la ciudad, ya que los judíos, a través del grupo revolucionario de los celotes, se habían rebelado contra los romanos. Y entonces, según Josefo, surgió la guerra de los judíos, y entonces quemaron el templo. Porque los discípulos lo que le estaban preguntando aquí, lo que le dijeron al Señor, mira, Señor, qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso templo. Entonces el Señor les dijo, ¿veis todo esto? El templo, pues, que la gloria de ese templo, hermanos, era mayor, pues, que el primer templo que se construyó. De cierto os digo, dice, que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y resulta que los soldados del general Tito quemaron ese templo, y literalmente, hermanos, no quedó nada de ese templo. Y actualmente en ese templo, hermanos, hay una mezquita de Omar, que es un templo de los musulmanes, en ese mismo terreno. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, pero eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Ok, entonces también viene otra de las señales, es el aliyá, que es el fin de la diáspora. El aliyá, o la palabra aliyá, hermanos, es una palabra hebrea que significa ascensión, y se refiere a la emigración, o la inmigración más bien, a la tierra de Israel, el regreso de los israelitas a la tierra de Israel. Porque, hermanos, por todo el mundo están regados los israelitas. Yo no sabía, pero aquí en Chiapas hay un lugar que es solamente para los judíos. Y la diáspora, pues, o el aliyá, hermanos, es la dispersión de un pueblo o una comunidad humana por diversos lugares del mundo, especialmente la de los judíos después de la destrucción del reino de Israel en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, el pueblo de Israel va a regresar. ¿Y dónde lo dice la Biblia? Bueno, Jeremías 42:12. Dice, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Israel va a regresar a su tierra, hermano, y ya están regresando. Isaías 68 en la Biblia al día dice, ¿quiénes son los que pasan como nubes y como palomas rumbo a su palomar?
Mire, Isaías los vio volando. ¿Por qué? Porque regresan por diferentes medios, pero especialmente en avión, hermano. Y Isaías lo vio en, ¿cómo se llama? En visión. ¿Quiénes son los que pasan como nubes? ¿Y dónde están las nubes? Entonces quiere decir que Isaías vio en el cielo que pasaban como nubes, como palomas rumbo a su palomar. Los judíos van a regresar, hermano, y ya están regresando. Isaías 43:5 dice en la Biblia al día: no temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, y desde el occidente te reuniré. Dios va a reunir entonces a Israel, hermanos, otra vez en su propia tierra. Amén. Eso ya se está dando. Y otra cosa, hermanos, se va a construir el templo del tercer milenio. ¿Cómo ven? Hay algo que se me pasó, creo que se me pasó porque no le puse mucha atención o no lo vi. A ver. Déjeme checar. Sí. Fíjense que hay un texto, Mateo 24:33, que dice, hermanos, dice, del mismo modo, no está ahí en la diapositiva, Mateo 24:33, pueden ustedes investigarlo, leerlo después. Del mismo modo, dice, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, miren lo que dice la Biblia, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Mateo 24:34. Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Y eso qué? Bueno, es que aquí dice, una nación no nace un solo día. Pero también acá dice que cuando vean a la higuera, ¿qué? Que sus hojas ya están nuevas o sus ramas están tiernas, sabed que el verano está cerca, que yo ya vengo de regreso, dijo el Señor. Y luego dice, pero eso sí, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Voy a hacer un pequeño cálculo aquí con ustedes. Ayúdenme ahí lo que saben hacer cuentas. El Señor dijo que cuando comenzaran a pasar estas cosas, no pasaría esa generación. ¿Ok? Hasta que todas esas cosas acontecieran. ¿Y cuánto dura una generación, hermanos? ¿Cuánto es una generación? ¿Cuánto vive un ser humano, pues? 70 u 80 años. Esa es una generación. Ahora, fíjense lo que le voy a decir. Si en el 1948 nació Israel como nación, ese día las ramas de la higuera comenzaron a salirle. ¿Me entienden? Sus ramas estaban tiernas. Ahora, súmele 70. 1948 más 70. Una generación. Una generación así, enfermiza, que ya no aguanto. No, 2018, pero ya pasó el 2018. Ya pasó el 2018. Si ya pasó el 2018, hermanos, entonces, pero el Señor dice que no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él está esperando que se arrepienta la gente. Pero si la hacemos 1948 más 80, una generación, 2028. Y estamos en el 2022. El Señor dijo, pues, os aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Estamos calculando. Se vale calcular, hermano. Pero no estamos fechando. Porque el Señor puede venir esta noche.
¿verdad? Y decía, me quedan todavía 6 años. No, se vale calcular, pero no establecer una fecha. Amén. Entonces, llegamos a este punto. El templo del tercer milenio. Daniel 9:27 dice, durante una semana consolidará su alianza con muchos. Y ahí está hablando ya del tiempo de la gran tribulación, de la tribulación y la gran tribulación, donde el anticristo va a hacer un pacto con Israel y con muchas naciones. Pero sabe una cosa, que para que llegue el anticristo a imponer el nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial, se requiere que haya un desorden primero. Por eso hay desorden en la humanidad. Por eso hay guerra. Primero van a provocar el caos para que luego el anticristo, el personaje, el héroe que viene a salvar al mundo, aparezca. Pero ese héroe no es Cristo, es el anticristo. Entonces, va durante una semana a consolidar su alianza con muchos. Durante media semana, dice, interrumpirá el sacrificio y la ofrenda. O sea que a los 3 años y medio, ¿se acuerdan que son 7 años de tribulación y de gran tribulación? 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. A la mitad de la semana, que son 7 años, a los 3 años y medio, va a cortar, va a interrumpir el pacto y va a hacer un sacrificio y una ofrenda abominable en el templo del Señor. Dice, junto al templo erigirá la abominación de la devastación hasta el tiempo fijado por la ruina del devastador. Pero ¿y esto qué significa? Bueno, pero es que aquí dice el templo. Quiere decir que se va a construir el tercer templo. ¿Cómo se va a construir? No sabemos, porque ahí en ese espacio, ahí está un templo de los musulmanes, una mezquita. Pero si es una mosquita nomás, así nada. No, es una mezquita. Entonces, mis hermanos, Israel es un escenario del tiempo del fin. Israel llegará el momento en que estará en el ojo del huracán, hermano. Ahorita en este tiempo estamos viendo guerra Rusia-Crimea. La coalición que está con Estados Unidos, hermanos, los problemas que hay entre Rusia con Europa. Fíjense que Rusia le vende el gas a todos esos países y ahora se los cortó. Le cortó la provisión de gas. Y eso está tremendo. Y luego, hermanos, está acá la guerra o los problemas o los rumores de guerra entre Estados Unidos con China. Por Taiwán, ¿no? Sí, por Taiwán. Entonces, no con China, sino con China. Sí, cochina, porque ya como comen cosas que no es cierto. No, el Señor bendiga a China, ¿verdad? Y lo salve también. Pero hermanos, entonces, como estamos hablando de los escenarios del fin, ¿qué queremos decir con todo esto? Que nuestra redención está cerca, que no debemos bajar la guardia, que no debemos alejarnos del Señor, que no debemos hacernos los chiquiosos, ¿verdad? Para servir al Señor, que no debemos hacernos del rogar para buscar de Dios, que es el tiempo para ponerle más atención, hermanos, a cómo estamos viviendo delante de Dios. Estos escenarios del fin nos anuncian que Cristo viene. Entonces, todo lo que está pasando en Israel, hermanos, nos anuncia que Cristo viene. Mañana vamos a estar viendo otros. Así que yo les invito para que no nos perdamos estos temas. Conectémonos y permitamos que el Señor nos enseñe de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Dios bendiga a la hermana Marta Elena Suárez, al hermano Francisco Almendra, Cristian.
Dios te bendiga, Cristian. Y vamos a orar, hermanos, pidiendo al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, yo sé que esta palabra no hará efecto, sino es tu Espíritu Santo el que la lleva, Señor, al espíritu de cada hermano, de cada hermana, de cada persona. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que ministres las vidas, que toques, Señor, los corazones por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Háblanos, enséñanos. No tenemos, Señor, la seguridad del día en que vendrás, pero sí tenemos la seguridad de que vas a venir. Y que estamos viviendo en esos tiempos en los cuales, Señor, es inminente que tú vienes. Es seguro que tú vienes. Por lo tanto, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y nos ayude, Señor, a purificarnos, a limpiarnos, a prepararnos, a limpiar nuestras vestiduras con la sangre poderosa de Cristo y que podamos vivir para ti. Aviva, Señor, los corazones, despierta a los valientes. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Amén. Bien, pues vamos a despedirnos, hermanos, y quiero pues pedirles que nos conectemos el día de mañana a las ¿a qué hora? A las 8 de la noche, hermanos. A ver, estoy buscando a las 8 de la noche para que podamos pues oír la palabra del Señor y servirle al Señor con todo nuestro corazón. Que el Señor les bendiga a todos. No sé si se va a alcanzar a... Perdón, hermanos. Dios les bendiga a los hermanos que están allá en la transmisión.